Bueno, por allá por la década de los 70, 80 más o menos, a la edad más o menos de 12 de 12 a 10 años, más o menos, nos juntamos un grupo de muchachos de la población y de la calle en general. Y bueno, tuvimos una experiencia bastante interesante, paranormales. Esto le ocurrió a un hermano mío, a Manuel Salazar, mi hermano. Bueno, la anécdota fue que estando nosotros jugando en nuestras calles, nos dirigimos a un lugar que está ubicado muy cerca de la calle nosotros, que es el Cementerio General de la ciudad de Copiapó. Bueno, como éramos jóvenes, introvertidos, nos tocó la oportunidad de jugar y a uno de ellos se le ocurrió ir a jugar en el cementerio, donde estaba incluyendo la anécdota que le pasó a mi hermano. Esa anécdota fue que nosotros estando jugando dentro del cementerio, porque era habitual que lo hacíamos, hasta que llegó un día, de repente, trabajando los nichos, jugando por encima de los nichos y dentro de las cámaras donde se sepultan algunos cadáveres, o en este caso, como se podría llamar, difuntos. Me acuerdo que estábamos jugando mi hermano y mis amigos alrededor del cementerio, y se nos pierden dos de ellos, jugando a la escondida, por supuesto. Estábamos jugando a la escondida y de repente se oye un grito muy fuerte de uno de los muchachos, y bueno, desgraciadamente era mi hermano, pues. Es la anécdota que le pasó a él. Sucedió que él dice que, nos cuenta más bien dicho, y dice que él iba a esconderse en uno de los lugares de los nichos, y dice que aparece por ahí una persona así bien de un rango alto, que tenía una estatura más bien alta, y vestía de blanco entero, pero no se le veía la cabeza. Era como los antiguos, a ver cómo le podía decir, como los antiguos capuchones que se colocaban antes, ¿cierto? Ahí vimos que mi hermano venía muy asustado. Y le dijimos, ¿qué te pasó? No, es que vi algo allá bastante impresionante, dijo, y tuvimos que saltar ¿cómo se llama? De los nichos, tuvimos que saltar y correr. Y a la final se oyó el grito de otro y salimos todos corriendo, unos por un lado, otros por otro lado. Bueno, y a la final del cabo después llegamos a nuestra calle ahí todos con el corazón palpitando fuertemente, porque la experiencia fue bastante fuerte, lo que nos contó mi hermano. Dice que él no alcanzó ni decir, como se dice en los tiempos de esa época, no alcanzó ni sin ni pío. ¿Ah? Y bueno, y lamentablemente sufrió esa mala experiencia mi hermano, pero a la final no sabemos en qué quedó. Será un enigma esto, yo creo, porque a la final descubrimos al otro día, nuevamente, estando por ahí dentro del cementerio de día, y no vimos a nadie ahí en el lugar. A nadie vimos. Así que bueno, es una anécdota bastante interesante. Mira, donde está los nichos, donde está el cerco del cementerio, por ahí hay un portón. Existe un portón que está a los alrededores del cementerio, y el otro que está a la entrada, que es por el lado del puente. ¿Ya? No me acuerdo si acaso el puente Schneider o el puente viejo, que le llamamos nosotros antiguamente. Y ahí en donde está ese portón que estaba por los alrededores del cementerio, que ese estaba habilitado antiguamente, por ahí nosotros saltábamos y nos íbamos a jugar dentro
de la fosa nos metíamos, inclusive algunos se metían ¿cómo se llama? A abrir los cajones, qué sé yo, y destapar algunos cadáveres, claro, ataúdes que estaban muy antiguas, ataúdes que eran muy antiguas. Y a ellos les gustaba mucho, por la adrenalina que ellos tenían, les gustaba mucho abrir los ataúdes. ¿Ya? Bueno, y a lo mejor por eso tiene que haber pasado lo que le pasó a mi hermano. ¿Eso como que era fue? Eso fue como nosotros teníamos la costumbre de ir a jugar entre las 11 y las 12 de la noche, más o menos. A esa hora nosotros ya estábamos jugando, claro, porque no teníamos mucho control de nuestros padres, así que nos reuníamos y como éramos varios muchachos, compañeros de calle y de población, porque no íbamos solamente los de la calle, sino que también íbamos. Venían, más bien dicho, de la población a juntarse con nosotros y la pasábamos súper bien. Pero en este caso nos pasó esa anécdota. La posibilidad de que haya sido una persona está, pero es mínima, creo yo, porque en ese tiempo, que haya justamente una persona vestida de blanco en el cementerio en la noche, solamente para molestarlo a ustedes, lo dudo. Nosotros también lo dudamos porque, por último, la persona hubiera hecho tranquilizar a mi hermano, porque acuérdate que nosotros teníamos en esa época, entre los menores que eran de 6 años hasta los 13 años. Claro. Y andábamos todos reunidos y en esa época acá no había mucha lumbrera, qué sé yo, y nosotros pasábamos ahí. Pero no hubo ¿cómo se llama? Un stop de parte de lo que mi hermano vio, para decir, por ejemplo, ya podría haber dicho, alto soy yo, no sé, pues, no tengan miedo, qué sé yo, pero en este caso no hubo nada de eso. Entonces, ¿no había ni guardia en ese tiempo? No hubo ni guardia, no había nada, porque por algo nosotros jugábamos allí. ¿Pudo haber sido hasta una monja, algo similar? Algo similar. Y ahí, bueno, se han contado muchas anécdotas de experiencias paranormales en ese cementerio. Han ocurrido varias experiencias que nosotros no las hemos tenido, las han tenido otros que nos han contado cosas que han pasado en ese cementerio. Y es una experiencia bastante, como te digo yo, interesante, cosas que nosotros vivimos cuando éramos pequeños. Bueno, la anécdota es que se me había olvidado contarles que también nos contaban nuestros padres y algunos ancianos de que en el sector donde nosotros vivimos, en el sector Rosario, donde se ubica un arenal, hay una alteración geológica que hay, donde se murmuraba de que pasaba una carreta de fuego por ese sector del arenal, le llaman la Arenal Cuchillo, en esa área. Y escuché muchas anécdotas de ellos. Una carreta que era tirada por 4 caballos negros y una carroza de color negro, pero detrás de la carroza iban como llamas de fuego, algo así. Y bueno, también son anécdotas. Quizás, ¿qué serán? Pues también son enigmas que cuentan lo que contaban los ancianos de esa época, cuando nosotros éramos pequeños, en esa época de los años 70 más o menos. En aquellas épocas se veían muchas cosas y se murmuraban de muchas cosas y se hablaba de muchas cosas de fenómenos paranormales. Por efecto de los comentarios que se hacían de esa carreta. Bueno, también es una experiencia bastante bonita al recordarla en estos tiempos, que ahora ya somos mayores. Se comentaba mucho de esa carreta también. Yo sabía que lo que veían ellos, algunos viejitos, era una carreta similar a la que estaba en el cementerio. No sé si será la misma, pero puede que sí, ¿por qué no? Y como yo creo que podría ser una cosa paranormal, porque aseguraban mucho los que nos comentaban esa historia, aseguraban mucho que ellos los veían con sus propios ojos que pasaban. Pero bueno, ahora que yo soy mayor, ya tengo edad y de repente me ocurren a mí ciertas dudas, pero bueno, son la experiencia de ellos y
Y a nosotros nos agradaba que nos contaran. Pero bueno, esas son anécdotas que les puedo contar sobre ese tema de la carreta de los 4 caballos negros.